justamente Vicente retomó algo que yo quise hacer mucho énfasis en el Parlamento abierto, en la Cámara de Diputados, que también generó una cierta molestia, que como cómo es que fuimos si no somos expertos energéticos, nadie se dio cuenta ni siquiera de qué era el tema, o al menos los que critican no sabían que el tema no tenía que ver con la electricidad, sino que era democracia, pluralidad política en la reforma eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué opina la gente de la reforma eléctrica? Nada más, o sea, ¿qué opina la gente? ¿Cómo está el debate? ¿Le interesa a la gente? ¿No le interesa? ¿Están sirviendo los foros? ¿No están sirviendo? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces vimos mucho estas críticas y algo que hice mucho énfasis es, no está mal que defiendan a los intereses de grupo o los intereses corporativos, no está mal. Lo que está mal es que no lo digan. Y si no lo dicen es porque en el fondo saben que algo está mal, porque las cifras no nos checan. Somos un país con prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde al menos el 40% es pobre y el 1% es capaz de generar riqueza. ¿Cómo es posible que las decisiones de este país la estén tomando con base en lo que necesita y quiere el 1% de la población y no ni siquiera el 50%? ¿Por qué? Durante muchos años a México lo tuvieron con una cortina muy bonita con pinzas. Entonces ante el mundo dábamos una imagen muy padre y todo el mundo quiere ir a México y se invertían en estas oficinas de ProMéxico que desaparecieron en esta administración, que duplicaban la labor que tenían que hacer muchas veces los consulados y las embajadas. Entonces se promovía mucho México y no, hombre, que el turismo y qué padre y qué bonito. Y no, es que nuestro PIB, uy, no, hombre, padrísimo. Ajá, pregúntale. Y además teníamos un presidente guapo. Ajá, que no hablaba inglés, que no sabía ni leer. O sea, dejen ustedes que no hablan inglés. No sabía leer. No sabía leer, Peña. O sea, bueno, a estas alturas quiero pensar que ya se puso a leer. O sea, sería una buena forma de retirarse, pero la gente no, tampoco le tiene fe. Yo tampoco. Entonces, no sabe, o sea, vivíamos en un México que nos tenían con pincitas y hoy están muy indignados porque se cayó esa cortina y porque el mundo entero está descubriendo la realidad de México desde hace más de 20 años. O sea, nuestra realidad no ha sido muy distinta hasta ahora, hasta este año. ¿Por qué? Porque empezamos, o sea, de no haber sido por la pandemia, lo hubiéramos visto desde el año pasado, desde el 2020 incluso. Pero lamentablemente se nos atraviesa una pandemia y hagan de cuenta que jugamos, no sé si aquí a alguien le tocó, a mí sí, gallo, gallina, pollito. Damos 2 pasos y luego retrocedemos 1. Más o menos eso pasó. Dimos 2 pasos en 2018 y después llegó la pandemia en 2020, bueno, nos echamos 1 para atrás, porque obviamente la pandemia llegó a retrasar muchas cosas. Y eso es algo que la gente entiende. Eso es algo que incluso quienes votan y quienes votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador entienden muy bien. Pero ¿saben quién lo entiende mejor que nadie? Los paisanos. Y para muchos resulta muy extraño cómo es que los paisanos que viven en Estados Unidos, que son justamente la deuda más grande que tiene este país después de la justicia, quieren al presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevieron a ir? ¿Cómo se atreven a seguirnos a nosotros en redes sociales? ¿Cómo osan los paisanos? Y lo primero que dicen es, si tanto les gusta este país, ¿por qué no se regresan? No entienden absolutamente nada del fenómeno migrante y no entienden absolutamente nada. Yo les voy a decir a mí cuando me quedó claro de tal forma que lo pude explicar. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a Nueva York. ¿Cuándo qué? Cuando fue a Nueva York, el presidente López Obrador. Hicimos esta cobertura, el señor productor se fue a Nueva York y le preguntaban a los paisanos, oye, a ver, ¿por qué votas por el presidente? ¿Por qué lo apoyas desde acá? ¿Por qué no te regresas? Y cada uno empezó a contar su historia, hasta que llegó Blanquita, paisana mía de Puebla, que vive allá en Nueva York. Y este video de Blanquita se hizo viral, porque Blanquita, con toda la euforia, con toda la emoción, en pleno llanto, me hizo a mí incluso entender todo este fenómeno. Y es que el presidente a mí no me está dando nada, pero se lo está dando a mi familia que está allá. Y si yo me vine a Estados Unidos a trabajar para mantener a mi familia, el que el presidente le esté dando un apoyo, a mí me está quitando un peso, me está quitando una piedrita de encima. Y eso es algo que muy pocas personas entienden. Y lamentablemente, cuando hablamos de notas internacionales o cómo se mueven los medios internacionales, vemos una gran cantidad de desinformación porque no conocen el contexto,
porque no conocen al país y ni siquiera han tenido la delicadeza de acercarse a los paisanos que viven en el país desde donde ellos trabajan. No han tenido la delicadeza. Entonces, por supuesto que este país está cambiando, por supuesto que tiene que, pero ¿de dónde tiene que nacer el cambio y la transformación? De la gente. Por eso está el revocatorio, por eso están los foros de la reforma eléctrica, por eso estamos nosotros aquí acercándonos a ustedes, por eso vemos que la gente cuestiona, exige, y resulta muy irónico que tengamos todavía prensa que se supone que somos los intermediarios entre el ciudadano y el poder para denunciar y para escuchar y para revelar y para que hagamos esta labor de información. Resulta muy irónico que se sigan centrando estos periodistas en el 1% de la población mexicana como si solamente ellos merecieran estar informados o como si la información solamente les tuviera que llegar a ellos. Esto no va por ahí. Hay una cosa que falta hacer en este país y es la ley Chayote. Si alguien ha insistido mucho, si un grupo ha insistido mucho en esto, es Sin Censura. Recuerdo mucho que de los primeros posicionamientos que hizo Sin Censura, al ser el primer medio digital para acreditarse en la mañanera, fue el de cuánto ganaba, cuánto le daba el gobierno a los medios de comunicación. Y ahí se reveló cuánto le daban a De la Micha, cuánto le daban a López Dóriga, cuánto y a través de qué empresas y con qué contratos, cuánto dinero se indignaron muchísimo. Estaban indignadísimos porque se revelara cuánto dinero el gobierno federal, que esto es público, les destinaba. Ahora imagínense cuánto les dan los estados, porque en los estados esto no ha cambiado. A nivel federal se ha regulado, pero en los estados no. Entonces, tenemos un escenario muy importante en donde la gente está exigiendo transparencia. No es ni siquiera el presidente, son ustedes. La gente quiere decir, a ver, es mi dinero, son mis impuestos. De mis impuestos, a través del gobierno, te están destinando a ti un recurso. ¿Para qué te están destinando el recurso? ¿Para darme una mala información? ¿Para darme una mala calidad y para mentirme? Por supuesto que quiero que me rindas cuentas. Y hazle como quieras. Y no están logrando entender esto. Ahora, cuando sale todo esto de Loret y salen todos estos spaces en Twitter en donde creen que Twitter van a cambiar el mundo y que ya la hicieron, empezaron a hablar de los periodistas asesinados. Yo no conozco un solo periodista que haya sido asesinado que gane 35 millones al año. Y ni lo deseamos, que quede Por claro. supuesto que no. Ni lo deseamos.